que tiene que ver con un planteo por parte del Frente Amplio que está estudiando hacer una nueva convocatoria a ministros. ¿A cuáles? Habrá que ver. Los temas a priori que se han puesto sobre la mesa, sobre los cuales tienen dudas y necesitan aclaraciones como oposición, estamos hablando de, bueno, educación, tarifas, casos Marcet y Astesiano, no sé si habrá alguno más, por allí vamos a tener que preguntar y en breve vamos a tener un contacto telefónico con el senador Sabini, que integra además esta comisión permanente que es del Parlamento, que es donde se está gestando esta idea. Es tiempo de hacer este llamado, esta convocatoria, hay que esperar a la justicia. ¿Qué tanto se necesita saber sobre las tarifas? Si aumentan todos los años, ¿cuál sería? No sé cuál es. No sé cuál es. ¿Se ha llamado a ministros cada vez que aumentan las tarifas? A ver, acá la inflación siempre nos pegó y siempre cuando cambia el año hay ajuste de tarifa. Entonces, hacer un llamado así en esta época por ajuste de tarifa solamente, la verdad que no lo puedo entender. No, incluso se sostiene que hasta debería haber bajado la UTE, sí, puesto que bajó. Se perdió dinero también con venta de energía, sobrantes, excedentes de energía que antes se vendían y demás. A ver, yo creo, más allá de todo, es que el uruguayo no estamos mandados a hacer para quejarnos, digo, porque sí. Cuando se Somos trabaja porque se especialistas. trabaja, cuando no se trabaja porque están de vacaciones, no hacen nada en enero. Digo, hay un parlamento y es la persona, ¿no? Si lo hablamos con una persona, un ente, ¿no? Jurídico o un ente. El parlamento es el que tiene que controlar. Entonces, que se llamen para hacer controles a un ministro en temas tan importantes como han pasado, ¿no? Relaciones exteriores, del Ministerio del Interior, Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado. Otra vez. Garcés. Pero están las causas en marcha en la No justicia. se puede llamar para... Bueno, eso se archivó la de Garcés, se terminó porque fue un mamarracho. No, me refiero al tema Astesiano y Marcet. Pero es otra vez, ya estuvieron. Han pasado un montón de cosas en ese tiempo y de repente se quieren explicaciones. El tiempo para trabajar oportuno es un momento. Si vienen las elecciones de docentes, vamos a esperar a abril cuando esté... La selección de ahora ya está en el 87% hecha, falta un 17%. ¿Es necesaria una convocatoria? Si hay materias que no se sabe qué se van a hacer, qué se van a hacer, cómo se van a... Hay un montón de explicaciones que de repente se necesitan. Yo creo que tampoco hay que darle una trascendencia a estos llamados como que se va a descubrir algo. Tampoco las últimas interpelaciones. Hay que ver si va. Primero hay que ver si es en clave de posibles interpelaciones. Claro. Nos quedamos en llamados a sala, convocatoria. ¿Qué están pensando? Hay que ver, por eso mismo digo, hay un trabajo. Yo no Se entiendo. va a trabajar el año que viene, es un año previo a que comience el año de elecciones. Claro, O es sea, que tiene mucho más olor a bueno, campaña electoral que otra no cosa. es campaña electoral, es política. Campaña electoral. Es No, es política. campaña Cuando uno electoral. es oposición Yo tiene creo- derecho a solicitar Y explicaciones. a poner palos para en la ver. rueda Si a y a mí me dicen molestar. que no me van a... Es Yo un palo en la voté rueda, pensando que no me iban a vale. subir la tarifa, me subieron la tarifa 15 veces, por lo Ay, no menos te seas tengo que malo, bancar. vivís en Uruguay, la inflación va de suyo que te van a subir las tarifas todos los eneros. Eso siempre fue así desde Con que o yo sin me conozco. inflación, ¿eh? A mí me prometieron 50.000 viviendas, a me ver, prometieron un Yo montón de cosas. considero de que esto es un Y ejercicio, el Frente es un Amplio ejercicio de nuestra democracia, la convocatoria a los ministros y a los responsables de distintos lugares del Estado al Parlamento. Yo creo que quien gobierna hoy no puede quejarse porque lo hizo año a año sistemáticamente cuando el Frente Amplio era gobierno y aumentaba las tarifas y pedía explicaciones de por qué las tarifas aumentaban y qué sé yo. Entonces, la verdad, a mí me parece que lo que está haciendo el Frente Amplio en este caso como oposición es correcto, como era correcto cuando lo llamaba quien hoy gobierna al Frente Amplio a dar explicaciones. Yo considero, primero, la educación me parece que es el momento. ¿Qué vamos a esperar a marzo? Hacerlo es hoy el momento. Me parece que de hecho es saludable que sea en enero y febrero y no cuando quienes están trabajando en la educación van a estar abocados a otra cosa que es marzo. O sea que el que tiene que ver con la educación me parece correcto. Lo están citando a comisiones que resuelven y toman decisiones Bien, vinculadas a esas temáticas. ¿tenemos pronto al A mí- senador? A mí me parece saludable que esto lo convoque. Perdón, tenemos No. al senador en línea, si me permiten, después nosotros retomamos aquí. Le damos las buenas tardes a Sebastián Sabini, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, teníamos muchas dudas, ¿no? Para empezar, es una convocatoria que ya está definida, ¿en clave de qué? ¿Se piensan interpelaciones o es simplemente llamados a sala? Bueno, a ver, nosotros, quizás para el que no conozca, la comisión permanente es una comisión que no tiene fines legislativos, tiene fines únicamente de contralor parlamentario y se integra tanto por senadores como por diputados, Sí. ¿no? Eso como para situarnos, digamos, en el tema. Luego, a nivel de bancada del Frente Amplio, definimos
hay una serie de cuestiones que son, digamos, de plena actualidad, Sí. que tienen que ver con las cosas que están pasando, que nos están pasando en Uruguay hoy. Ahí, bueno, ustedes mencionaban, particularmente en educación, recién el 30 de diciembre se presentaron los programas que van a actuar, que van a empezar a funcionar ahora en marzo. Es decir, que allí tenemos, digamos, un dato que cuando comenzó el receso parlamentario no teníamos, ¿sí? Que tiene que ver justamente con cuáles son los contenidos que van a tener que dar los maestros, los profesores, y claramente allí además esto viene mediado por un fin de año muy conflictivo, particularmente en formación docente, en donde también se presentó una reforma que va a tener consecuencias en la elección de horas, que está teniendo consecuencias en la elección de horas, porque se semestralizó el curso, ¿sí? Por lo tanto, eso implica que profesores de grado alto van a dejar sus cursos en formación docente y van a volver a dar clase en secundaria, en primaria o en UTU. Por lo tanto, hay... Pero senador, usted mismo plantea, bueno, el tema de los cursos y contenido, bueno, ya se presentó el 30 de diciembre. El tema de la asignación de horas está ya casi pronta, en un 80 y pico %. Entonces, ¿por qué sería hoy por hoy el llamado a la convocatoria por información? ¿Es más que nada por la reforma en general educativa o...? Bueno, eso es lo que dice un tuit de una autoridad, ¿no? Hay que recordar, el año pasado llegamos a mayo con más de 5.000 horas sin asignar. Entonces, creo que en este tema, en el tema de la asignación de horas, el gobierno no puede dar mucha cátedra, que digamos. Y sin duda, claro que sí, que cuando uno cambia, creo que alguna vez lo conversamos allí, Victoria, nosotros los docentes nos formamos en un sistema que forma en contenidos, ¿no? Es decir, en cuestiones que tienen que ver con contenidos. Sí. Y ahora el gobierno hace un giro que le pide a los docentes que empiecen a evaluar, digamos, si los estudiantes son capaces de desarrollar determinadas habilidades. Sí. Que no es que antes no se hiciera, yo esto siempre lo digo porque me parece importante, sino que estaba de alguna forma implícito en la educación, solo que ahora se explicita. ¿sí? Exacto. Sí. De la misma manera que tampoco que se deje de dar contenido. Lógico, porque evidentemente esas competencias se desarrollan a partir de determinados contenidos. Claro. Ahora que hay un desbalance muy importante y los profesores están tomando contacto recién ahora, y en algunos casos se dieron cursos de 30 horas para cambiar radicalmente, digamos, en un giro copernicano, supuestamente la educación. Entonces, acá hay cosas que nosotros queremos profundizar y creo que corresponde absolutamente que las autoridades vengan al Parlamento. Aún no definimos, ni en el caso de las tarifas, ni en el caso de Marcel, ¿quiénes van a ser los interlocutores de la educación, los mecanismos? Es decir, el Parlamento tiene mecanismos de comisión general, que de alguna forma es una convocatoria que no tiene en principio consecuencias políticas. Exacto. Y luego la posibilidad también, por supuesto, de una interpelación que también está sobre la mesa. Allí va a ser parte de la discusión que demos como bancada en función de los diferentes temas que van surgiendo, porque, por ejemplo, en el caso de las tarifas, recién ahora estamos, digamos, tomando contacto primero con las resoluciones que tomó el Poder Ejecutivo y luego con los informes que tenemos en cada uno de esos organismos que nos elevan justamente quienes están en representación de la oposición. Allí, por ejemplo, tenemos una diferencia muy grande en lo que está ocurriendo a nivel de UTE, en donde en primer lugar se comunicó un aumento tarifario de un 3% que no es tal. Es decir, el aumento, si uno mira a la mayoría de la población, a la mayoría de los usuarios, el aumento va a ser de un 26%. Entonces, realmente llama la atención que se diga que el aumento va a ser de un 3% cuando la tarifa básica residencial, que es la que utilizan el 60% de los usuarios, va a tener un 26% de aumento, cuando además venimos de un año excelente y extraordinario para UTE, donde UTE en el 2021 exportó casi 600 millones de dólares a Argentina y a Brasil. En este momento UTE tiene 270 millones de dólares en caja,
y exportó más de 200 millones de dólares a Argentina y a Brasil. Entonces, nosotros entendemos que no se debería haber realizado un aumento del 3% porque UTE tiene espalda para justamente bancar la tarifa, para no llevar adelante ese ajuste, que se salió a decir que era por debajo de la inflación, pero se omitió que hay un aumento muy importante para la mayoría de los usuarios. Entonces, allí nosotros tenemos una discrepancia que la vamos a marcar en el Parlamento y que queremos justamente que el gobierno tenga la posibilidad, por supuesto, de responder como corresponde. Bien, perfecto. O sea, a priori no estaríamos pensando, al menos no en interpelaciones para el tema tarifas y educación. Ahora, ya en el caso de Astesiano y Marcet, ¿la mirada es otra? ¿Cree que el Frente Amplio ha sido muy prudente en este año que pasó y es hora de poner primera o advierte que no, que en realidad han sido suficientemente duros e inquisidores? No, yo no creo que se trate de ser inquisidor para nada. En todo caso, los que presentaron un proyecto para controlar lo que decían los docentes en el aula fueron algunos legisladores del gobierno. Pero no estamos en esa línea. Sí creo que tenemos un rol, el rol del Parlamento es el Contralor. Nosotros, repito, no hemos definido si van a hacer interpelaciones o comisiones generales. Lo que sí está claro que el Parlamento en enero y febrero no está de vacaciones. ¿Sí? Tenemos un rol que cumplir y en ese sentido... Eso está claro, Sabini. No, pero le preguntaba solamente el llamado a nivel de lo que tiene que ver con los casos que está investigando la justicia. Sí. Bueno, justamente a fin de año nos enteramos de dos informes que se hicieron, uno de aparte de investigaciones administrativas, tanto del Ministerio del Interior como de Relaciones Exteriores, en donde esas investigaciones de alguna forma ponen el señalamiento en el otro ministerio. Eso realmente es bastante sorprendente, ¿no? Y por lo tanto queremos conocer el ¿Se refiere al episodio de Carolina H? Exactamente, donde Relaciones Exteriores en una investigación interna dice que la responsabilidad fue Interior y el Interior en una investigación interna dice que la responsabilidad es de Relaciones Exteriores. Eso es absurdo, pero además hay que poner sobre la mesa en donde tenemos un ex senador de la República que dice que le hicieron una cama a Carolina H y en donde nosotros entendemos además que se cortó por el lado más fino porque evidentemente si Maciel, que estaba en el Parlamento cuando Bustillo dijo lo que dijo que nadie sabía en septiembre del año pasado quién era Marcet, y además yo estaba ahí, es decir, no me lo contó nadie, ¿no? Y Maciel no abrió la boca tampoco. Y Maciel en todo caso permitió que también se le entregara ese pasaporte por parte del propio Ministerio del Interior. Porque y H se fue y Maciel sigue. Bueno, y además... pero eso es algo que tiene que resolver a la interna la coalición o requiere necesariamente de una interpelación por parte de la oposición, porque en definitiva el caso está en la justicia. O sea, una cosa son las eventuales responsabilidades políticas y otra las eventuales responsabilidades penales, ¿no? Bueno, nosotros en primer lugar lo que queremos es conocer los informes que salieron, algunos fragmentos en la prensa. ¿Y por qué no deberían ni siquiera salir? Porque hay filtraciones. O sea, hay que esperar a la justicia, ¿o no? Bueno, pero esos informes no tienen que ver con la justicia, tienen que ver con investigaciones administrativas que hacen los ministerios y que tienen responsabilidades políticas y nosotros no estamos reclamando en relación a la justicia, en relación a los aspectos legales, entonces vamos a sino al dato político, que es que hay un narcotraficante que el gobierno sabía que era narcotraficante, que era una persona muy peligrosa, que tiene evidentemente, ejerció presión sobre elementos del Poder Ejecutivo y las responsabilidades políticas no pueden recaer en una persona que en este caso no tenía... Bueno, que ejerció presión lo está diciendo usted, no está aprobado, ¿no? Bueno, hubo una reunión, ¿sí? Hubo una reunión del abogado de Balbi con H, según Maciel y según lo que vimos en los chats, conocía, digamos, de quién se trataba, pero lo que nosotros entendemos que no puede caer toda la responsabilidad únicamente en H y que acá por acción o por omisión tanto los ministros como el subsecretario Maciel tienen responsabilidad y eso es lo que vamos a reclamar en el Parlamento. Bien. Podemos pensar un poquito más a largo plazo. ¿Cómo visualiza el resto del año, senador? ¿Hay tiempo para gobernar o ya empezó la campaña electoral y
¿Va a ser una seguidilla de interpelaciones, de llamados, de convocatorias? Bueno, realmente esperamos Arrancamos que se bien, ¿no? esperamos que se concreten algunas de las cosas que planteó el gobierno, ¿no? El gobierno nos prometió los mejores 5 años de nuestra vida y todavía estamos esperando. Sí, bueno. Realmente estamos esperando, por ejemplo... No sé, ¿eso no le parece un poco, a ver, con honestidad intelectual, se olvidó de la pandemia, senador? No, yo no me olvidé Y entonces, de nada. porque Lo que- evocar lo esa que digo es promesa que, sin saber que se venía una pandemia no me parece del todo... bueno, el gobierno justo, ¿no? lo que no puede hacer es excusarse en la pandemia para todo, ¿no? No, por supuesto que nosotros, no. Tampoco. durante la pandemia se dijo que en el 2022 se iba a recuperar los salarios y los salarios no se recuperaron. Por decir un aspecto que me parece central, arrancamos conversando de las tarifas, ¿sí? Y no podemos analizar las tarifas sin analizar cómo evolucionan los salarios estos años. Y allí hay decisiones de carácter político y hay anuncios, Victoria, porque cuando se nos dice por parte del ministro de Trabajo que hay que poco menos que salir a festejar porque se aumentó el 9% el salario mínimo, y un salario mínimo que aumenta 9% por encima con una inflación de 8,5, quiere decir que el aumento real es de 0,5%, realmente es vergonzoso, ¿sí? Ahí me parece que no se puede culpar a la pandemia. Esas son decisiones de carácter político. Es más, Victoria, salimos en el 2021 y el 2022 de años récord de exportaciones. Uruguay nunca exportó tantos recursos, tantos bienes, nunca entraron tantos dólares a Uruguay en materia de exportación. Entonces, a Uruguay le está yendo muy bien. El problema es que a la gente El tema no es le a qué está yendo sector le bien. está yendo muy bien. Bueno, evidentemente a los sectores exportadores les está yendo muy bien y bien por ellos. Me alegra que le vaya bien. Ahora, el problema es que como ya no estamos hablando de derrame, ni siquiera estamos hablando de goteo, porque Sí, si claro. a la enorme mayoría de la población yo le digo que Uruguay exportó como nunca, no me va a creer, porque en realidad se encuentra con que va al supermercado y las cosas están más caras y con que ganan cada vez menos. Y ahí, de nuevo, hay decisiones de carácter político. Por supuesto, senador. Cuando Entonces se la define, pregunta es... por ejemplo, los consejos de salario, que las pautas que van a tener son decisiones de carácter político, no son decisiones de carácter económico. Cuando se fija, por ejemplo, el precio de las tarifas y se decide poner el peso del aumento en los que consumen menos, que son los que ganan menos, que son el 60% de los usuarios de UTE, y de repente se hacen exoneraciones a sectores que tienen la posibilidad de pagar. Y allí hay decisiones de carácter político, por Sin eso duda. nosotros decimos... los Por eso, ¿y ahí mejores a quién 5 van a años, ¿para convocar qué? entonces para poder hablar de estos temas? Bueno, porque- ¿Piensan en porque- Arbeleche? ¿Piensan en quién? Bueno, allí hay dos Paganini. carteras que tienen evidentemente un involucramiento directo, economía e industria. Veremos a cuál de los dos convocamos. Creo que industria sin duda debería participar porque es la cartera que de alguna forma está directamente involucrada, pero no me cierro a escuchar los argumentos que tiene el gobierno. Nosotros decimos, en el caso de UTE es muy claro que se comunicó una cosa y en realidad en el bolsillo de la gente va a pasar otra, porque voy a pagar un 26% más, y es el 60% de los usuarios. Allí creemos que realmente UTE tiene 270 millones de dólares de caja. Es decir, no es que está fundida UTE, y vendió gracias a la interconexión que tenemos con Brasil, que la realizó el Mercosur, porque muchas veces escuchamos hablar en contra del Mercosur, ¿sí? Gracias a lo que se llamaba el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que hizo una interconexión con Brasil por 125 millones de dólares durante el gobierno de Lula, y el año pasado exportamos 200 millones de dólares, y el anterior, en años de sequía, prácticamente exportamos 600 millones de dólares. Y eso le permitió al gobierno hacer caja. Y la lógica indicaría que si el gobierno hace caja, esos recursos pudieran volver a la población. Y Bien. por eso este va a ser uno de los aspectos centrales de la Comisión Permanente. Bien. Senador, muchas gracias. La última cortita. Va a votar a Orsi, ¿no? Sin duda, como Bien. hace... Pero 15 ¿por años. qué le tira más? ¿Porque es del MVP o porque es canario? Usted es canario.
Bueno, a ver, por muchas cosas. Primero que a Yamandú lo conocí siendo él muy joven y yo con pelo, para empezar. Y obviamente que trabajé con él en la Intendencia, creo que tiene una capacidad de gestión brutal, pero además creo que en el Uruguay en el que vivimos, en donde por suerte el presidente invitó a Pepe Mujica a la asunción de Lula, necesitamos un país que dialogue mucho más. Sin duda. Y que no profundice las grietas y que no profundice las divisiones. No quiero vivir en un país en donde no pueda saludar a un vecino porque es del Partido Nacional, como tengo en mi cuadra en Las Piedras, o que no me quieran saludar a mí porque soy del Frente Amplio. Y creo que Yamandú de alguna forma representa ese país de diálogo en el que queremos vivir. Bien, senador, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el llamado, un abrazo grande. No, por favor. Bueno, entonces, los escucho. Pará, ¿no fue Orsi el de nosotros y ellos? Y que recibió un gran reto de su fuerza política, remitía a una cuestión de seguridad pública, ¿no? Por eso es raro que hable de que es un candidato que va a integrar, porque tiene esas frases y por otro lado... Tiene esa frase. No, Tampoco pero es pará, que se no- haya no terminé. pasado Conoce a Yamandú, haciendo, Yamandú. fomentando grietas, ¿no? Yamandú Pero no, tiene por esa. eso, pero- es un tipo súper campechano que tiene una conexión con Eso el de nosotros interior. Está en la calle, Sí. Tiene una conexión con el interior, ha trabajado en el Congreso de Intendentes en los 2 periodos que él lleva y tiene afinidad con todos los intendentes de todos los partidos. O sea, creo que quizá ahí es donde él plantea lo de... O sea, tiene una muy buena comunicación en ese aspecto político. Bien, bueno, ¿no? dejemos Pero- a ver si de lado vamos a Sí. esta convocatoria de comisión permanente, a este plan, digamos, estrategia por parte de la fuerza política de la oposición. ¿Qué pensás, Marta? Con referencia al tema... Palos en la rueda, dijiste al principio. Sí, ¿Te palos parece en la, palos en la rueda? Yo lo entiendo como que, a ver, es llamativo que hablen de construir y de terminar con las diferencias cuando están continuamente poniendo palos en la rueda. Con el tema de Marcet ¿Son Astesiano, palos en la rueda o es un cuestionamiento válido ante dudas que puedan tener? yo creo que las dudas, por ejemplo, en el tema de Marcet y Astesiano, tenés que esperar que se dictamine la justicia. Ya está, ya lo llamaron a los ministros, después... Pero no hubo consecuencias políticas todavía de esos episodios. Y yo creo que la la co- única fue la renuncia de H. Para las consecuencias políticas, para mí tendrías que esperar que se expida la justicia, porque se supone que vivimos en un país donde la presunción de inocencia todavía vale, ¿no? Pero una cosa es el pero camino tiene que ver con penal los y otro el ministros. político. Porque Claro. Sí, está bien, pero Identificación insisto, civil hecha creo que ha sido como muy a cuentagotas las filtradas. Entonces yo esperaría, no podés entrar a decir y que se vaya fulano y que se vaya mengano, porque me parece que eso sí tiene mucho más olor a campaña electoral y a cobrarle las facturas del renunciado Bonomi que otra cosa. Bien. Para mí es eso, es una cobrada de facturas del renunciado Bonomi porque siempre se dijo que el Frente Amplio perdió las elecciones por un tema de Pero seguridad. viste que el Pero ¿cómo propio lo sabíamos, Penades, Bonomi? 10 viste que el años tuvo propio, Bonomi creo que en fue el ministerio, Penades, no aguanta ¿no? ni un año la gente. Que Tuvo el 10 senador años. del Partido Nacional, o sea, que mismo dijo que él si fuera de la fuerza opositora habría pedido renuncia. Bueno, habría que preguntárselo a él. De todas Bueno, maneras, yo le avisé al presidente, también estuvo, que eran dirigentes del Partido Nacional también con respecto a Mucho ojo. Astesiano. Claro, acá la gran diferencia es el periodo de gestión. Sí, claro. O sea, no podés comparar el periodo de gestión de Bonomi Que fuera- con el sí. periodo de gestión de lo que lleva Heber. Sí, no sé si alguien va a llegar a tener un periodo por eso mismo como el Bonomi, por eso no se lo puede ni comparar. Gente Y que sí, no aguanta ni 2 lamentablemente no meses. pudimos terminar con la rañada el periodo, pero bueno. Si Bueno, será pero una- en midiendo definitiva, la cantidad si será de una posición de años, estrés, que si habrá que tener espalda y conocimiento técnico y de un montón de cosas para estar en ese puesto. O sea, nadie puede festejar que la rayada, pero evidentemente, físicamente, ese puesto lo destruyó. Entonces hay personas que, bueno, que tuvieron... Nadie está diciendo si es mejor o peor. Digo que es un puesto que es un punto neurálgico de cualquier gobierno. Neurálgico de estamos de acuerdo. cualquier pero eso gobierno. estamos totalmente Interior de acuerdo, y creo que económico. todos. Incluso a mí no me gusta, pobre la Rañaga, habla de la Rañaga, pero yo creo que también esa fue una propia jugada de los blancos que mandaron a la Rañaga al Ministerio del Interior a ver cómo le iba. La pandemia y otras cuestiones hicieron una gran gestión, le salió el tiro por la culata, creo. Esto es un análisis personal, pero... Sí, la verdad que pero esto es nada, bueno, bastante por eso. personal. Por eso. Que Sí, se mucha gente lo cuestionaría mucho. comparte también. No, yo no conozco a nadie, no he tenido el placer. Pero creo que acá el tema es que, a ver, están en todo su derecho a hacer un llamado. Está Sí, dentro. claro. El derecho Está no se le perfecto. niega. Ahora, ¿con qué objetivo alguno de los llamados?
Pero acaba de dar varios objetivos. Incluso otro tema es... Claro, pero si vos estás hablando de lo que es el Ministerio del Interior y estás llamando a... Hay un mata-mata entre gobierno y oposición de por que... algo que tú ya estabas cuestionando y que tú ya lo llamaste. Es un palo en la rueda. Y claro, y tenés que Es un esperar palo que en la la rueda. justicia se expida, entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo me pregunto cuál es el palo en la rueda de llamar a hacer que un ministro trabaje. O sea, yo de verdad, Claro. un palo en la rueda. Un paro de un sindicato es un palo en la rueda. Es un palo en la rueda. Una convocatoria instauró, a que un claro. ministro trabaje en enero es un paro en la rueda. Pero ¿quién ¿saben dice qué? que los ministros no están trabajando? pero es parte ¿Pedir de la su pausa trabajo. ahora es un palo en la rueda? Es parte de su O trabajo para la del producción no, Parlamento. ¿no? Esto que vayan al No. Parlamento, yo no- Pausa, por favor. Pausa, ya venimos.